La Biblia Kennicott, iconografía, gramática y mensaje político en un manuscrito hebreo del siglo XV. 1. El códice y su contexto. La Biblia Kennicott es uno de los manuscritos hebreos medievales más extraordinarios que nos han llegado. Completada el 24 de julio de 1476 en La Coruña, en Galicia, por mano del escriba Moisés bin Zabara e iluminada con maestría excepcional por José bin Yayyim, debe su nombre al biblista y canónigo de Oxford Benjamin Kennicott, que recomendó su adquisición para la Radcliffe Library en 1771, en 1872 pasó a la Bodleian Library, donde el códice se conserva todavía hoy. El comitente fue don Salomón de Braga, rico mercader de origen portugués establecido en La Coruña, que lo hizo realizar para su hijo Isaac, platero de la ciudad, definido en el colofón del escriba como el admirable joven Isaac, hijo del honorable y amado don Salomón de Braga, que su alma descanse en el Edén. El códice, compuesto de 922 folios de los cuales más de 200 están iluminados y 9 enteramente ocupados por páginas tapiz, es considerado por Catherine Cogman Appel el manuscrito sefardita más suntuosamente ilustrado del siglo XV. Concebido como Biblia hebrea completa, contiene no solo el texto del Tanaj sino también un tratado gramatical de extraordinaria importancia, el libro de la plenitud del rabino David Kimi, conocido por el acrónimo Radakú, que ocupa los folios iniciales y los finales del códice. El libro de la plenitud, compuesto en el siglo XIII por Radakú, es un tratado de morfología y gramática hebrea que ejerció una influencia duradera sobre la tradición filológica hebrea medieval. Sus páginas están densas de terminología técnica. El término poel designa el verbo, sores la raíz triconsonántica, binyan la estructura morfológica. Se trata de prosa gramatical sefardita medieval, no de texto litúrgico ni halágico, y sin embargo el manuscrito que la acoge es uno de los objetos más cargados de significado político producidos por el judaísmo ibérico del siglo XV. La página aquí analizada pertenece a esta sección gramatical, y la lectura correcta del texto es indispensable para comprender la naturaleza del documento y la relación, lejos de ser accesoria, que mantiene con las miniaturas que lo adornan. 2. La doble legibilidad de la página. La página examinada se organiza según un principio de doble legibilidad que constituye, en sí mismo, el primer mensaje del manuscrito. 2 columnas de texto gramatical se disponen bajo arcos dorados, enmarcadas por un elaborado sistema decorativo en el que hojas en espiral, dragones alados multicolores y cabezas leoninas actúan como capiteles y basamentos. En el centro, una gran cabeza de león con melena separa y al mismo tiempo une los 2 arcos. En la franja superior, sobre el texto, se despliega la escena figurativa que constituye el núcleo iconográfico de la página, un ejército que asedia una fortaleza. Esta separación entre texto e imagen no es neutral. En la tradición de los manuscritos sefarditas, las ilustraciones marginales y las miniaturas no son simples ornamentos, constituyen un segundo nivel de discurso, autónomo pero en diálogo con el texto que acompañan. En el caso de la Biblia Kennicott, este diálogo es particularmente sofisticado, porque el texto es gramática, es decir, un saber técnico relativamente seguro a los ojos de los censores, mientras que las imágenes transmiten un mensaje político que no habría podido expresarse explícitamente en aquel contexto histórico. 3. El ejército de los animales y el mundus inversus.
En los folios 442 y 443 de la Biblia Kennicott se despliega una secuencia iconográfica que los estudiosos han reconocido progresivamente como una de las expresiones más elaboradas del topos del mundus inversus en el arte medieval judío. Por un lado, un ejército de gatos liderado por un gato coronado asalta el castillo defendido por los ratones. Por otro, 14 liebres armadas con lanzas asedian la fortaleza de un lobo solitario y aparentemente desarmado. Las liebres portan escudos rojos y azules, 2 de ellas llevan corona, una sentada en el trono en la retaguardia, la otra al frente del ejército. Se trata de una inversión sistemática del orden natural. Las presas se convierten en cazadores organizados, los débiles se organizan en ejército y los poderosos se ven asediados en sus fortalezas. En la escena de los ratones la lectura es defensiva. El pueblo hebreo, representado por los ratones, es una minoría asediada pero mantiene su posición, con un desenlace incierto pero no sin esperanza. La escena de las liebres tiene en cambio una tonalidad diferente, más audaz. El ejército ataca, y es más numeroso y mejor armado. Algunos estudiosos han propuesto una lectura mesiánica. La liebre coronada al frente del ejército representaría al Mesías de la casa de José, figura apocalíptica que en la tradición hebrea precede al Mesías de la casa de David. En esta clave, la escena se acerca a las proyecciones escatológicas de la Agadá de Barcelona, más que a las imágenes de resistencia pasiva de la Sagadot de Praga y de Augusta. El topos del mundus inversus tiene una larga historia en la iconografía medieval europea y está documentado tanto en contextos cristianos como judíos, desde Austria hasta Castilla. Su función es siempre ambivalente. Por un lado pertenece al registro de lo carnavalesco, del juego, de la inversión temporalmente tolerada del orden. Por otro, en ciertos contextos históricos, se convierte en vehículo de una crítica real, de una fantasía de subversión que no osa decir su nombre. Es en este segundo registro donde las miniaturas de la Biblia Kennicott operan con mayor intensidad. 4. El gato en la tradición hebrea y la influencia cristiana. En el Talmud, en los textos hebreos medievales y en muchos comentaristas, el gato es el guardián de la casa, el custodio del hametz, símbolo de discreción y utilidad doméstica, con una acepción casi totalmente positiva. Los ratones, al contrario, además de ser peligrosos para las reservas alimentarias, son también nefastos en el plano ritual, pues pueden reintroducir alimento contaminado después de los ritos de purificación. El medioevo europeo había comenzado a invertir esta visión, que había sido en parte también la de la antigüedad clásica, equiparando al gato con las fuerzas del mal que asediaban el alma humana o el frágil género humano. Se trataba de un trastorno pero también de un discurso teológico promovido por las órdenes mendicantes, que buscaban imágenes retóricas de fácil alcance para los fieles. Esta valencia positiva tiene raíces halágicas precisas. El tratado Pesayim del Talmud babilónico, folio 10b, discute el caso del ratón que regresa a casa con un fragmento de pan leudado después de la búsqueda ritual del hametz, haciendo que la presencia felina resulte no solo útil sino ritualmente relevante. El gato como guardián de la pureza pascual aparece también en algunas miniaturas de tipo askenazí, donde está representado bajo la mesa del seder con función explícita de protección de las reservas alimentarias. Encontrar esta tipología iconográfica acompañando un texto gramatical puede explicarse de dos maneras complementarias. En primer lugar, no se trata de un texto sagrado. La gramática ofrecía una libertad creativa que los textos litúrgicos no permitían.
En segundo lugar, es posible que en los ambientes sefarditas españoles del siglo XV la influencia del simbolismo cristiano, que había transformado al gato en figura del mal, fuera ya latente y actuara como elemento de contaminación iconográfica. En este caso, la escena del gato coronado que asedia a los ratones podría leerse en dos niveles simultáneos, como topos carnavalesco del mundo al revés y como alusión, mediada por la simbología cristiana asimilada y reempleada, a las dinámicas de poder que oprimían a la comunidad hebrea. 5. El año 1476 y la resistencia cultural. El año 1476 no es una fecha neutra para la historia de los judíos ibéricos. La Inquisición española, instituida formalmente en 1478 por Fernando e Isabel, ya estaba gestándose. Las presiones sobre la comunidad judía se intensificaban tras las violencias de 1391 y las campañas de conversiones forzadas. La expulsión definitiva de los judíos de España ocurriría en 1492, apenas 16 años después de la realización del manuscrito. En este contexto, invertir en la producción de una Biblia hebrea tan cuidada y suntuosamente iluminada era ya un acto de afirmación identitaria y cultural de gran significado. La comunidad hebrea de La Coruña, que había acogido a muchos refugiados tras los pogromos de 1391 en Castilla y Aragón, y que en 1451 había reunido fondos para rescatar a judíos prisioneros en el Reino de Murcia, estaba creando un monumento a su propia tradición en un momento en que esa tradición se encontraba bajo fuerte presión. Las escenas de animales invertidos adquieren entonces una resonancia alegórica precisa. Los gatos y el lobo representan a los poderosos, los perseguidores cristianos y las autoridades inquisitoriales, mientras que los ratones y las liebres que los asedian son alegorías de los débiles, de los judíos que sueñan con una inversión del orden. Es una fantasía subversiva codificada en el humor zoomórfico, protegida por la ambigüedad del género fabulístico. La historia del códice después de 1492 es ella misma una parábola. Cuando fue emitido el decreto de expulsión, Isaac de Braga mandó construir una especial custodia de cuero con llave, con su nombre grabado en hebreo, para proteger el manuscrito en el viaje. Huyó por mar en 1493 llevando consigo, además del códice, una fortuna de aproximadamente 2.500.000 maravedís. La ruta se pierde, quizás Portugal, luego el norte de África, luego Gibraltar, donde el manuscrito fue adquirido por el mercader escocés Patrick Chalmers. 3 siglos después de su creación, Benjamin Kennicott lo adquirió para la biblioteca de Oxford. El códice había sobrevivido. 6. José bin Yayyim y la conciencia autorial. José bin Yayyim, el miniaturista de la Biblia Kennicott, firmó su nombre en la última página del manuscrito en un colofón figurativo que lo retrata a través de criaturas antropomorfas y zoomorfas, acompañado por la frase: "Yo, José bin Yayyim, he iluminado y completado este libro". Se trata de uno de los rarísimos casos en que un miniaturista hebreo medieval se firma de manera tan asertiva y creativa, asumiendo una visibilidad autorial que en la tradición manuscrita cristiana estaba ya consolidada pero que en el contexto hebreo resultaba excepcional. La realización de la obra requirió aproximadamente 10 meses de trabajo. Moisés bin Zabara, ya conocido como calígrafo de extraordinaria precisión, copiaba en promedio 2 folios al día en una bella y nítida escritura sefardita. Sus contemporáneos decían de su trabajo que no era obra de un hombre sino del ángel de Dios. Entre los dos artífices hubo, según el estudioso Carlos Barros,
una verdadera interpenetración recíproca. Zabara dedicó especial cuidado a los episodios del ciclo de José hijo de Jacob, mientras que Bin Yayyim ornó con fineza excepcional el Salmo 90, la oración de Moisés, como si cada uno hubiera querido ofrecer al otro un homenaje en el corazón del texto sagrado. Los modelos iconográficos de Bin Yayyim son eclécticos y sorprendentes. La fuente principal fue la Biblia de Cervera de 1300, un manuscrito catalán que se encontraba casi con certeza en La Coruña en el momento del encargo. Isaac de Braga, según la reconstitución de los estudiosos Narquis y Cohen Muslin, la habría admirado y, al no poder adquirirla, habría encargado una obra aún más rica y lujosa que la tomara como modelo. Pero Bin Yayyim se sirvió también del arte secular de su tiempo. Una fuente inesperada la constituyen los naipes, utilizados como repertorio formal para los animales, las aves e incluso para el rey David anciano en el trono. El resultado es un estilo inclasificable, que Cogman Appel define como un fenómeno aislado, sin escuela previa en Galicia, fruto de una síntesis de elementos hebreos, islámicos y cristianos de rara coherencia visual. Su estilo es reconocible por el uso de dragones alados multicolores como capiteles de los arcos, por las cabezas leoninas que actúan como ejes compositivos y por una riqueza cromática, oro, azul, rojo carmín, que se inscribe en la mejor tradición de la iluminación sefardita. Los marcos vegetales con hojas en espiral doradas y azules crean un ritmo decorativo que encuadra tanto el texto gramatical como las escenas figurativas, unificándolos visualmente pese a su heterogeneidad semántica. Es en este espacio, entre la prosa técnica de Radakú y la fantasía alegórica de las liebres coronadas, donde Bin Yayyim construye su obra maestra. Un texto doble, en el que la gramática protege el sueño y el sueño da sentido a la gramática.